desde el inicio, la incorporación, el proceso de reclutamiento, selección, capacitación, desarrollo y el día de hoy la evaluación de desempeño, que creo que en algún momento lo hemos mencionado, lo hemos tocado, incluso como un instrumento que nos ayuda a identificar esas fortalezas y esas oportunidades de mejora, ¿no? Pero hoy justamente vamos a entender un poquito más esa relevancia, esa importancia, porque nosotros tenemos que saber gestionarla, somos responsables de este proceso y al mismo tiempo, cómo podemos hacerlo de una manera eficaz, ¿ok? Muy bien, bienvenidos a nuestra clase 4. Soy la licenciada Milagros Almidón y justamente para recordar un poquito, quienes quizás no estuvieron en la clase pasada, revisamos sobre el proceso de capacitación y desarrollo, ¿ok? Justamente cuando nosotros veíamos un poco el tema de capacitación y desarrollo, encontrábamos que muchas empresas necesitaban identificar esas oportunidades y esas mejoras que puedan tener sus trabajadores. Por ello, necesitaban realizar muchas veces formaciones, capacitaciones para impulsar el potencial, para impulsar esas brechas que tenían que se vayan pues aminorando y cerrando. Eso fue un poquito de la clase pasada. Vimos incluso el ciclo de capacitación, cómo existen 5 momentos importantes, momentos como la identificación de justamente la capacitación que se tiene que desarrollar en el GRIP, en el grupo, en el equipo, ¿no?, de las personas. También encontramos un poquito de la planificación, la ejecución, la evaluación y la gestión. Recuerdan por ahí justo esos 5 momentos que revisamos. Y bueno, allí en el momento de la identificación hablábamos que muchas veces necesitamos una herramienta. Y esa herramienta muchas veces es la evaluación de desempeño. Justo yo traigo esta pregunta en nuestra sesión de hoy, la sesión 4. Me gustaría iniciar con la pregunta: ¿por qué sienten o por qué creen que las empresas evalúan el desempeño de sus empleados? ¿Por qué existen empresas que están vigilando, evaluando, midiendo el rendimiento de los empleados? Me gustaría que ustedes me cuenten desde su propia experiencia, desde su punto de vista, ¿por qué puede pasar esto? ¿Por qué las empresas evalúan el desempeño de sus empleados? ¿Es necesario? ¿Ustedes en algún momento han estado en una empresa, actualmente están en una, alguna vez han pasado por una evaluación de desempeño? ¿Qué puede significar? ¿Para qué? ¿Para qué puede ser útil? Además de capacitar, además de encontrar las fortalezas, las debilidades, ¿para qué más? Por ahí a los que están llegando, bienvenidos, bienvenidas. Justamente estamos viendo nuestro tema 4, evaluación de desempeño. A ver, por ahí he visto que ya tenemos una respuesta en el chat. Ya está. Me dicen por acá, Lisbeth, para poder ver la capacidad que tiene cada uno de sus empleados y así poder ver su capacidad tanto psicológica y física. Ok, Lisbeth, justo por ahí va un poco, ¿no? Para medir el tema de su potencial, su capacidad, para reconocer, porque también una evaluación de desempeño es un sustento para destacar, reconocer a algún empleado, alguna empleada para una posición, para un nuevo puesto, ¿no? Para alguna promoción. Y también para medir, para ver que si tiene alguna falencia, alguna oportunidad o debilidad que necesita pues trabajarse. E incluso muchas veces es que ya se ha dado la oportunidad necesaria, se ha dado el acompañamiento, se ha dado la capacitación y se encuentra que la evaluación de desempeño está siendo insatisfactoria, ¿no? Que esta persona sigue teniendo un bajo rendimiento, pues la empresa muchas veces puede tomar decisiones como una desvinculación.
¿Ok? Entonces, una evaluación de desempeño nos ayuda a entender el potencial que tienen los distintos trabajadores, los distintos empleados, nos ayuda a reconocer a estos empleados que están haciendo bien el trabajo, que están teniendo un buen rendimiento, a destacarlos y al mismo tiempo brindarles beneficios, brindarles compensaciones acordes a ese rendimiento que tienen. Y también, obviamente, nos ayuda a encontrar a aquellos trabajadores que necesitan alguna capacitación, algún acompañamiento, alguna manera de impulsar a que su desempeño sea mucho mejor, que quizás están teniendo un desempeño regular o quizá incluso hasta bajo, ¿no? Y si ya tenemos identificada alguna persona que sigue teniendo un desempeño muy bajo, no está llegando a sus objetivos, se les ha acompañado, se les ha brindado todo el marco para que pueda ser impulsado, pero aún así sigue teniendo este tipo de resultados, pues lo que les decía, ¿no? Muchas veces se va a prescindir de esta persona, ¿ok? Muy bien, muchísimas gracias, Lisbeth, por la respuesta y justamente muchas veces es eso. Nuestro proceso de evaluación de desempeño es un proceso sistemático, es un proceso que las empresas tienen que incorporar y que tienen que brindar visibilidad a los empleados. ¿Ok? Pues acá les traigo un poquito de lo que vimos la clase pasada, las herramientas del ciclo de formación, que de hecho esto nos va a ayudar también para responder a justamente la pregunta que les decía, ¿no? La evaluación de desempeño nos ayuda a identificar esas fortalezas, esas debilidades y mediante las capacitaciones podemos impulsar ese desempeño, podemos mejorar el rendimiento de los trabajadores. Entonces son procesos que van muy de la mano. Uno depende del otro y siempre pues se va a estar dando de manera dinámica, de manera sistemática. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, un poquito de la clase y del objetivo que tenemos el día de hoy es entender y aprender los conocimientos, las herramientas y las tendencias actuales necesarias para diseñar e implementar un sistema de evaluación del desempeño. ¿Ok? En las empresas, como siempre les he dicho, pues va a variar, va a cambiar según su tipo de empresa, según el tipo de empleados que hay, cómo va a ser sus distintos procesos de recursos humanos. En empresas grandes, muchas veces va a ser un proceso muy sistemático, muy estructurado. En las empresas pequeñas va a ser un proceso un poquito más fluido, no tan estructurado, un poco más abierto, ¿no? Por eso es importante que cada uno de nosotros en nuestra propia empresa, en nuestra propia gestión de recursos humanos, entendamos qué tipo de empresa estamos manejando, cuál es su tipo de empleado, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas, ¿no? Este tipo de manejo, este tipo de conocimiento nos va a ayudar a enfocarnos en nuestra, pues, instalación o en nuestra gestión de cada uno de los procesos. Ejemplo, en el proceso de gestión de evaluación de desempeño, ¿ok? Hace unos años yo recuerdo que trabajaba en una empresa que era pues bastante grande a nivel nacional y justamente esta empresa pertenecía a un grupo que también era bien conocido en el país y pues tenían un proceso de evaluación de desempeño bien sistematizado. De hecho, su evaluación de desempeño tenía 3 momentos importantes, ¿ok? ¿Cuáles eran esos momentos? Primero, al inicio de año, todos los trabajadores se reunían con su jefe, con su líder inmediato y ambos en la reunión pues establecían objetivos de cumplimiento hacia final de año, ¿no? Ejemplo, si yo estoy en reclutamiento y selección, establecía que iba a tener como mínimo el cumplimiento de mis 70-80% de las vacantes al mes, ¿no? Cubiertas en el menor tiempo posible, ¿no? Un objetivo bastante ambicioso. Por ahí ponían otro tipo de adjetivo de que tenga que ver con el proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Eso establecía. Luego, en el transcurso del año, pues se iba iterando, se iba trabajando, se iba viendo si se estaba llegando a ese tipo de cumplimiento. Y a mitad de año se tenía otro momento, otra sesión, donde se revisaba si realmente se estaba pues
llegando a este tipo de meta, a este tipo de cumplimiento. Y finalmente, ya a fin de año, se revisaba si se había logrado, ¿no? Ya junto con el jefe, se revisaba si realmente había sido un objetivo muy ambicioso o qué había pasado, qué herramientas, qué mecanismos quizás no habían funcionado para este cumplimiento de objetivos o qué sí había funcionado. Y esta manera de evaluación de desempeño, pues es una evaluación que al final te das cuenta está presente en todo el año, ¿no? En todo el trabajo. Tú siempre sabías que tenías un objetivo hacia final de año. Por un lado, pues positivo, porque tenías una meta hacia tu fin de año. Sabías cómo te iban a medir y cómo te estaban evaluando en el trabajo, si realmente estabas haciendo bien el trabajo. Pero por otro lado, también es una presión extra, ¿no? En lo que vas realizando. Ya haces tu trabajo, pero aparte tienes que tratar de cumplir, de hacerlo de la mejor manera posible para llegar a esos objetivos que a veces pueden ser muy ambiciosos, ¿no? Si había sido demasiado ambiciosa al inicio del año, podía jugarte en contra, ¿no? Y esa presión, ese estrés, también podía ser mella en tu propio desempeño, ¿no? Entonces, un poquito de cómo se trabaja este tipo de establecimiento de la evaluación de desempeño y también cómo las empresas pues lo pueden gestionar para que sea un proceso bueno, eficaz, pero al mismo tiempo ventajoso. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a entender un poquito sobre esta evaluación. Me gustaría, como siempre, ya venir por el lado más teórico, ¿no? Como saben, nosotros nos basamos mucho de la bibliografía de Chavenato. Este autor señala cada uno de los procesos de gestión de recursos humanos y cuando vamos y revisamos sobre la evaluación del desempeño, entendemos y también Chavenato menciona que es un proceso sistemático, ¿ok? Que tiene varios momentos y, como bien decíamos, nos permite medir, analizar el rendimiento, ¿ok? Palabras clave, medición y rendimiento de los empleados en función a metas, competencias y valores establecidos por la organización, ¿ok? Medición, rendimiento, según lo que establece la empresa. Hay empresas que van a establecer objetivos de rendimiento según, pues, cuánto ese rendimiento está ayudando a que se cumplan los objetivos de negocio. Hay empresas que más bien van a medir o van a establecer metas en función a sus valores, ¿ok? Recuerdan por ahí cuando veíamos capacitación y desarrollo, veíamos el tema justamente de diccionario por competencias, que mencionábamos que existen empresas que van teniendo de manera transversal competencias, principios o valores que todos los trabajadores comparten de una medida de desarrollo en menor a mayor grado, ¿no? Ejemplo, en un banco pueden tener como principios culturales, organizacionales, transversales, como la responsabilidad, la integridad, la ética, la comunicación y el trabajo en equipo, ¿no? 5 valores esenciales que todos los trabajadores deben de tener y que estos 5 valores van a regir distintos procesos, desde el proceso de selección, desde el proceso de capacitación, desde el proceso de evaluación de desempeño, proceso de feedback, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos valores van a ser pues también metas esperadas y que se van a relacionar a los objetivos que se van colocando en la evaluación de desempeño de cada uno de los trabajadores, desde el director de finanzas hasta el practicante de finanzas, ¿ok? Entonces, como les digo, depende de cada empresa cómo mide ese desempeño, pero siempre va a estar vinculado a lo que la empresa va a establecer, ¿ok? Importancia para las empresas. ¿Por qué las empresas necesitan tener un proceso de evaluación de desempeño? Necesitan encontrar, como bien mencionábamos, fortalezas y oportunidades de mejora.
de sus trabajadores. Necesitan saber qué trabajadores son talentosos. Necesitan entender cuál trabajador merece ser destacado y premiado, ¿ok? Muchas veces se debe premiar pues la meritocracia, se debe premiar a esa excelencia. Y también se necesita ayudar, se necesita complementar, se necesita capacitar a ese trabajador que por algún motivo no está llegando a esos objetivos, esas metas establecidas, ¿no? Y ahí viene el tema de la capacitación, el tema también de la identificación, la motivación, la productividad y demás. ¿Qué pasa en la vida real? Muchas veces existen empresas que si bien tienen evaluaciones de desempeño, estas evaluaciones a veces no son transparentes o incluso en algunas instituciones públicas, sobre todo, pues puede pasar que tú ves que está pues una persona como asistente, ¿no? Ingresando recién en la empresa, va un mes, va 2 meses, viene una evaluación de desempeño por ahí y con eso justifican que ya sea pues una posición de jefatura. Como que un poco extraño que de alguna posición de asistente y hasta jefe, ¿no? Entonces, también la falta de visibilidad de esos resultados, ¿no? La falta de comunicación. Realmente ha sido meritocracia y genera incluso suspicacias, genera incluso este tema de algo está pasando, algo no está bien, y eso también hace que el mismo talento, el buen talento, el talento que debía ser reconocido, pues prefiera renunciar y prefiera irse, ¿no? Una fuga de talento, una rotación anticipada, ¿ok? Muy bien, ¿qué más? ¿Por qué tiene que tener esta importancia en las empresas sobre la evaluación de desempeño? La toma de decisiones. Lo que les decía, tomamos decisiones en las empresas sobre a quién promovemos, a quién se desvincula, a quién se le brinda una oportunidad de formación y desarrollo basándonos en la información de la evaluación de desempeño, ¿ok? Y además, que siempre que tú estés identificando, viendo qué oportunidades de mejora existe para los empleados en relación a su rendimiento, vas también mejorando, pues, los resultados de la empresa. Yo siempre he dicho que una empresa es el talento, ¿no? Si tu talento está teniendo un rendimiento, una productividad, ¿no? Una motivación baja, ineficaz, pues obviamente esos resultados de la empresa van a estar correlacionados con ese rendimiento de tu talento, ¿no? Entonces, cuida el talento, cuida su productividad, cuida su desempeño para que también los objetivos y el desempeño en función a resultados y cumplimiento de objetivos de la empresa sean óptimos y sean los esperados. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Todo ok? Podemos poner un emoji si todo ok. Sé que es lunes, sé que por ahí estamos un poco como iniciando la semana. Muy bien, gracias Alessandro, muchísimas gracias. Entonces, continuamos. Evaluación de desempeño. Por acá les dejo un poquito este cuadro donde justamente nos brinda un poquito del tema del desempeño y los resultados y cómo las personas se van comportando en su puesto de trabajo, ¿no? El comportamiento y el logro de objetivos, pues, es el rendimiento que ellos van teniendo. Obviamente, el rendimiento está afectado a múltiples variables, no solamente es el conocimiento técnico o el manejo de habilidades intrapersonales, también puede relacionarse muchas veces a la motivación, a la cultura y el clima. Entonces, son aristas y variables que nosotros también tenemos que saber gestionar y tenemos que saber cómo pues equilibramos, ¿ok? Muy bien. Pues aquí les traigo esta línea de tiempo que nos habla un poquito sobre la evaluación de desempeño y pues cómo ha ido evolucionando a través de la historia, ¿no?
desde los años 1800, desde sus raíces, ¿no? En la revolución industrial. Yo les mencionaba que muchas veces el trabajo, el aspecto y sobre todo el área de recursos humanos empieza en esta época donde la revolución industrial tiene un gran cambio en la sociedad, ¿no? Hace un cambio y tiene un impacto grande en relación a que masifica el trabajo y hace que existan industrias con una necesidad específica de empleados. Por lo tanto, muchas organizaciones, muchas industrias empiezan a ver cómo pueden ser más productivos, netamente a tener pues más productos, cómo hacen que las personas rindan más. Algunos pusieron jornadas con muchas más horas y eso obviamente también impactó en los empleados, ¿no? Otros más bien buscaron otras formas de medir la productividad de sus trabajadores y ese proceso pues ha ido evolucionando en el transcurso de los años. Vino la Segunda Guerra Mundial también, vino también por ahí el tema ya del cambio de filosofía, de ya no ver a la persona como un mero recurso, sino más bien como un potencial, como un talento, ¿no? Y ya en el presente tenemos un sistema mucho más complejo que ya tiene incorporado el tema del feedback, de la retroalimentación y de evaluaciones que están en base a objetivos, ¿no? En base a evaluaciones propias del trabajo y también convirtiéndose en una herramienta pues crucial para la gestión de personal, ¿ok? Esa mejora y ese cambio tiene este tipo de raíces y como yo siempre les digo, pues necesitamos siempre encontrar el potencial y entender que el trabajador no solamente es un recurso, sino va mucho más allá, ¿ok? Muy bien, actualmente pues tenemos muchos sistemas de calificación y entre los distintos sistemas de calificación tenemos ya las tendencias actuales que están también impactando en cómo se está midiendo el aspecto de la evaluación de desempeño, ¿ok? ¿Qué tendencias actuales tenemos? Pues hoy en día tenemos desde la inteligencia artificial que ya está cambiando cómo se van evaluando las tecnologías también que se están utilizando. Incluso ya existen plataformas que hoy en día agilizan todo el proceso de evaluación de desempeño y de feedback, ¿ok? Tenemos por aquí las plataformas más usadas y más populares por distintas empresas, sobre todo empresas con bastante presupuesto, empresas más grandes, que utilizan plataformas como Soho People, que son pues o es una plataforma que nos ayuda a monitorear el desempeño de los empleados mediante información y retroalimentación que se va alimentando de manera mensual. ¿Cómo es eso? Cada mes que culmina, el jefe, el trabajador y los compañeros van ingresando comentarios sobre cómo sienten que han sido su desempeño de ese mes, ¿no? En función a los objetivos que establece, ¿ok? Y eso se va pues iterando y se va formando y se va teniendo ya un resumen y un informe en el transcurso de los meses que luego, de manera sistemática, a los 6 meses, a final de año, pues revisan para entender y realizar acciones que vayan en concordancia a lo que están encontrando. ¿Ok? Muy bien, eso es Soho People. Tenemos también la plataforma Latiz, que sobre todo facilita la creación de revisiones de desempeño personalizadas y retroalimentación en tiempo real, ¿ok? Esto sobre todo, esta plataforma nació gracias un poquito a la necesidad que se tuvo en pandemia. Imagínense, viene este cambio, viene el cambio de trabajar bajo este esquema de pues el trabajo flexible y más
remoto, ¿no? Puedes trabajar desde casa y cómo es el impacto de trabajar en casa, cómo puede afectar también tu desempeño. ¿Cómo mides el desempeño de tus trabajadores que no están dentro de oficina? Este cambio también impacta en las maneras en cómo se evaluaba el desempeño. Y así nacen distintas plataformas como esta que tiene la herramienta, ¿no? La ventaja de la creación de revisiones de desempeño personalizadas y además que van midiendo en tiempo real. ¿Ok? ¿Qué otra plataforma se tiene? Tenemos también Trello. Esta plataforma es una herramienta no específica de evaluación de desempeño, sino más bien una herramienta de gestión, ¿ok? Ayuda a que los equipos realicen un seguimiento visual de su trabajo. De esa manera, de una manera organizada, tienen o saben cuáles son sus pendientes o su backlog, como se dice, ¿ok? Vamos a ver si por acá les puedo mostrar un poquito de lo que hace Trello para que vean de manera más visual cómo es acá. A ver, y también hay otra que se llama Notion, que no les he traído, pero también les voy a mostrar para que vean cómo también pueden organizarse y de manera, pues, cotidiana, revisar cómo están gestionando su desempeño, ¿no? La gestión de desempeño va desde el cumplimiento de tus tareas diarias hasta el cumplimiento de objetivos mucho más grandes a nivel mensual, ¿ok? Trimestral o anual, ¿ok? Muy bien, entonces, por acá les traigo Trello. Ay, no me dejo compartir. Deme un minutito. Bueno, comparto aquí un poquito solo esta pestaña porque no me deja ingresar. Un poquito de lo que es Trello, como se dan cuenta, parece una pizarra, ¿no? Por acá vemos distintas etapas donde incluso se están teniendo iconos de personitas. Estos iconos pues representan a los distintos miembros de ese equipo, ¿no? Acá dice equipo de programación, Program Management. Entonces, estas personas están asignadas a este tipo de tareas. Por ejemplo, acá planificación, delivery, evaluación y aprendizaje, y por ahí se van poniendo sus distintas anotaciones sobre cómo están haciendo, cuál es la fecha límite para realizar ese pendiente. ¿Estás viendo su desempeño en tiempo real? Sí, ¿no? Porque en función a cuánto van realizando de sus pendientes, pues también puedes saber qué tan rápido se están realizando esas funciones o esas responsabilidades encomendadas. En función a cómo están siendo sus resultados, si lo están haciendo bien, si lo están haciendo de una manera más regular, también puedes tener, si tú eres el jefe, si tú eres el compañero, pues una noción de cómo está siendo su rendimiento en este día, en esta semana, en este mes. Si bien, como les digo, no es una herramienta de evaluación de desempeño, sí es una herramienta de seguimiento de esas actividades que se pues responsabilizan, que se encargan a los distintos miembros del equipo, ¿ok? Esto es un poquito que se está utilizando mucho, no solamente en el aspecto de seguimiento de objetivos o seguimiento de los pendientes asignados, también muchas veces se utiliza en el mundo de tecnología para, pues, visualizar cómo los equipos trabajan, sobre todo equipos que están de manera más remota, ¿ok? En metodologías ágiles, en desarrollo, etcétera, etcétera. Muy bien, eso es un poquito de Trello y ahora vamos a volver a nuestra pantalla. Ya estamos. Por ahí también pueden averiguar de Notion, que es una herramienta muy útil. Les recomiendo que lo utilicen. Y existen pues muchas más que pueden ustedes utilizar para mejorar su organización y mejorar al mismo tiempo su rendimiento individual. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, yo también al inicio de la clase les mencionaba que nuestro proceso de evaluación de desempeño se tiene y se alimenta
con más procesos de recursos humanos o de gestión del talento. La evaluación de desempeño se vincula y depende de la capacitación, de la formación y desarrollo, de la planificación de carrera también, y todo esto dentro de un manejo y de una promoción de un buen clima organizacional, ¿ok? Cuando yo mencionaba formación y desarrollo, pues muchas veces nuestra evaluación de desempeño, el diagnóstico que realizamos mediante la evaluación de desempeño para entender qué trabajadores están destacando y cuáles necesitan apoyo, pues va a ser herramienta, va a ser base para que nazcan procesos de capacitación, de desarrollo, para que nazcan esas formaciones necesarias para potenciar el equipo y sobre todo aquellos que tienen brechas en distintas competencias, ya sean técnicas o competencias más interpersonales, ¿ok? Planificación de carrera y sucesión. Este tema, de hecho, lo vamos a ver en la siguiente clase, me parece, si no me equivoco. Sobre todo, se necesita entender por qué la evaluación de desempeño tiene, ¿no?, importancia y relevancia al momento de la planificación de carrera, porque sin eso tú no puedes establecer un sistema de seguimiento y un sistema de ruta de crecimiento de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo promocionas? ¿Cómo haces que las personas crezcan en la empresa, que sigan una línea de carrera sin una medida del rendimiento, sin entender a quiénes promueves y a quiénes impulsas? Entonces, necesario para que también este proceso pueda darse de una manera adecuada, transparente y sobre todo fomentando pues una cultura de reconocimiento y meritocracia. Y clima organizacional, totalmente. Cuando nosotros tenemos una evaluación de desempeño bien hecha, una evaluación donde los resultados se comunican, donde existe un feedback, ¿no?, donde recursos humanos se asegura de que se brinde, ¿no?, aquellas oportunidades y aquellas fortalezas que se han encontrado y que el trabajador sepa de esto, pues estamos logrando y estamos asegurando que el clima de la empresa sea un clima armonioso, un clima con una comunicación abierta y al mismo tiempo transparente, lo cual es vital para una empresa que necesita crecer, una empresa que necesita trabajar de manera efectiva en equipo, ¿ok? Muy bien, entonces no se olviden, muy relacionada con formación y desarrollo, sobre todo para el diseño de capacitaciones en habilidades específicas, con planificación de carrera para entender a qué trabajadores vamos a impulsar según en base a qué rendimiento, con qué los estamos midiendo, y clima, ya que una evaluación justa, una evaluación transparente, fortalece el compromiso y la confianza de los empleados. Saber que estás en una empresa que te premia, que sí tiene una evaluación meritocrática, pues hace que muchos se sientan felices, se sientan leales y sepan que si hacen bien su trabajo, van a crecer, ¿ok? Muy bien. Por ahí, ¿alguna pregunta, consulta? ¿Vamos bien? Vamos bien. Ok, buenísimo. Gracias, Claudia. Tenemos pues varias etapas en todo el proceso de evaluación de desempeño. Y como yo les decía, también allí viene un poquito nuestro juicio crítico. Cómo nosotros realizamos un sistema de evaluación de desempeño en la empresa en donde estamos, ¿no? A veces vamos a tener o vamos a estar en empresas más pequeñas que quizás su proceso de evaluación de desempeño tenga que ser más rápido, tenga que ser solamente una vez al año,
o quizá estamos en una empresa más grande que tiene un gran volumen de trabajadores y más bien tenemos que tener varios momentos de evaluación de desempeño, o más bien tenemos que solamente en algunos meses evaluar a un grupo de trabajadores de un equipo determinado, en otro mes a otro grupo. No lo hacemos de manera integral, no lo hacemos de manera tan transversal a nivel empresarial. Todo va a depender de cómo es mi empresa, de cómo la estamos encontrando y también de lo que queremos lograr. ¿Cuál es el objetivo de nuestra evaluación de desempeño? Si tenemos el objetivo de encontrar, sobre todo, oportunidades de mejora, personas o empleados que están teniendo muchas dificultades, pues nos vamos, pues, sobre todo a enfocar a esos equipos que muy probablemente están teniendo resultados muy bajitos, ¿no? Resultados que no están llegando al cumplimiento de los objetivos de la empresa. O si más bien queremos, sobre todo, enfocarnos en encontrar a los futuros líderes, a los más destacados talentos de cada una de las áreas, pues también vamos a tener preguntas o vamos a tener métodos relacionados a este tipo de objetivo, ¿ok? Entonces, siempre un proceso de evaluación de desempeño se basa de un objetivo, lo que queremos lograr mediante esta evaluación de desempeño, ¿ok? Ya hemos aprendido que existen distintos tipos de objetivos, que siempre cuando vamos a empezar a hacer una planificación de cualquier proceso tenemos que tener un objetivo, ya que esa va a ser nuestra meta y en función a eso vamos a establecer pues los mecanismos, las acciones que vamos a ir realizando. Una vez que ya tenemos nuestro objetivo, planificamos si lo vamos a hacer a toda la empresa, a un grupo de empleados, en un momento, una vez al año, una vez cada trimestre, etcétera, etcétera. Luego tenemos que trabajar en equipo, porque imagínense, si estamos en una empresa muy grande, con un gran volumen de trabajadores y solamente nosotros lo gestionamos, va a ser demasiado complejo, ¿no? Muchas veces tenemos que hacerlo con un equipo de trabajo y cada uno de los miembros del equipo va a tener distintas responsabilidades. Por allí, muchas veces vamos a utilizar algunas herramientas como el cronograma de Gantt, que por ahí seguramente alguna vez lo han utilizado. Si no, pues acá les voy a enseñar cómo se visualiza y cómo podemos también trabajar en equipo bajo esta herramienta. ¿Ok? Es el diagrama de Gantt o cronograma de Gantt. Esta es sobre todo una herramienta visual que ustedes pueden utilizar. Por aquí les coloco. Creo que aquí se ve mejor. Acá está. Esta se ve mucho mejor. Que seguro alguna vez lo han utilizado y se utiliza hasta ahora para distintas acciones y sobre todo para asignar responsabilidades a las acciones, ¿no? De un proyecto, de una tarea o en este caso de una evaluación de desempeño. Cada actividad tiene su responsable y en cuánto tiempo lo van a realizar. Si en un día determinado, si en un mes o en una semana. Entonces, muchas veces podemos utilizar este tipo de diagrama al momento de nuestra planificación, ¿ok? Una vez que ya hemos planificado cómo va a ser nuestra evaluación de desempeño, nos toca la concientización y capacitación a quienes vamos a justamente evaluar. ¿Por qué necesitamos esto? Si tú tienes un porcentaje mínimo de participación, pues tus resultados no van a ser muy confiables y de hecho no vas a tener mucha información a analizar. Necesitas que los usuarios o los participantes que van a ser evaluados realmente se involucren y participen de manera consciente en su evaluación de desempeño o en la evaluación de desempeño. Para ello, pues tienes que justamente concientizar, hacer entender al equipo, a los trabajadores, de que este proceso es un proceso sobre todo en pos para su desarrollo y de manera que fortalece, ¿no? E incluso les puede destacar y beneficiar, ¿ok? Una vez que se hace este tipo de concientización, de este tipo de capacitación de la evaluación de desempeño,
tenemos que ya realizar la evaluación. ¿Cómo realizamos la evaluación? Va a depender. Podemos realizar una encuesta donde se tenga distintos ítems que van evaluando cada uno de los apartados que nosotros hemos concertado en nuestra planificación, de nuestro objetivo. Podemos también tener una evaluación de desempeño que sea un poco mixta, que involucre encuestas, pero al mismo tiempo entrevistas con los mismos trabajadores para entender cómo se sienten, si sienten que están realizando bien el trabajo, ¿no? Podemos tener focus group, podemos tener también momentos donde el mismo supervisor está teniendo un checklist, anotando métricas, anotando cumplimiento de los objetivos. Va a depender mucho de cómo lo planificamos, ¿ok? Y finalmente, cuando ya hemos realizado la evaluación de desempeño, nos toca, pues, el análisis de los resultados. A partir de esos resultados, nosotros establecemos acciones. Acciones desde promociones hasta, pues, incluso capacitaciones o desvinculaciones. ¿Ok? Muy bien. Por acá viene un poquito de manera más profunda nuestras etapas de la evaluación de desempeño, desde la planificación, los objetivos, qué es lo que queremos lograr con esta evaluación de desempeño, ¿no? Lo que les explicaba, cuáles son las métricas que vamos a tener, cómo vamos a medir el desempeño mediante cumplimiento de objetivos, mediante cumplimiento de competencias, mediante objetivos SMART, qué objetivos son relevantes para esta empresa, qué competencias son relevantes. En una empresa puede ser relevante ser íntegro y en otra más bien puede ser relevante sobre todo el tema de llegar a la meta, ¿no? Pues ahí ya va a depender de también la filosofía, de la visión y misión de cada empresa. Lo que sí es que muchas veces vamos a utilizar SMART, ¿ok? Recuerdan por ahí que vimos este tipo de objetivos que sobre todo involucraba, pues, que sean objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en un tiempo definido. Entonces, objetivos que realmente puedan ser planteados de manera detallada y de manera correcta, que sean sobre todo en base a una medición sencilla, también objetivos que puedan sobre todo alcanzarse, que no sean objetivos demasiado complejos, ¿no? Que sean alcanzables, que sean en la realidad prácticamente, que sean objetivos relevantes para la empresa, que aporten y al mismo tiempo en un momento establecido. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, también viene la etapa de la ejecución, que es la evaluación de desempeño. Allí vamos a tener la recolección de datos como herramienta, la misma observación del supervisor, del jefe, de los compañeros, autoevaluación, que también es relevante, cómo tú percibes que está haciendo tu desempeño, cómo tú comunicas esa percepción a los demás y cómo esto pues también puede ser suma a las distintas percepciones que tienen tanto tu jefe, los compañeros, los stakeholders y demás. ¿Ok? Pues acá les voy a mostrar este videito que justamente muestra el tema de observación directa. ¿Ok? Vamos a ver en YouTube, a ver, déjenme ver si nos deja. Si hay URL. Un minuto. Acá está. Listo. Aquí va. Ya. Ahí, ¿vio? La puerta. La dejó abierta. Y dejarla abierta es el peor error para un empleado porque... ¿Deja entrar el aire? ¡Deja entrar a los niños!
señor Warren. No hay nada más tóxico o dañino que un mortal niño. Te aniquilaría al tocarlo. Una puerta abierta dejaría entrar a un niño a la planta y a nuestro mundo. No entraré a la habitación. ¡No me pegarán! ¡Claro que lo harás para traernos esto! La ciudad necesita que traigan esos gritos de niño. De esos gritos la energía se produce. Claro que hay un riesgo y por eso quiero que sean los mejores. Quiero asustadores de confianza, tenaces, rudos, intimidantes. Asustadores que... Perdónenme, chicos, me estaba muteada. Gracias, Lisbeth. Justo mencionaba, ¿no? Tenemos a este grupo de trabajadores, ¿no? Que están simulando una actividad específica de su responsabilidad y tenemos a evaluadores de ellos, ¿no? Que verifican si están cumpliendo o que están llegando a realizar ese checklist de aquellas actividades que sí o sí tienen que realizar. Por ahí encontramos a un jefe, ¿no? Que viene muy enojado y todavía les resalta que estuvieron en peligro y que no hicieron bien el trabajo, ¿no? Ese es un ejemplo un poquito de observación directa. Claro está que esa devolución, ¿no? Esa retroalimentación, ese feedback, pues puede mejorarse, ¿no? Puede haber otras maneras de comunicar cómo no estás haciendo bien el trabajo, ¿no? Encontrar los aspectos positivos y luego comentar aquellas oportunidades de mejoras, ¿ok? Muy bien. También existen herramientas de evaluación, que es justamente desde el método cualitativo, escalas de calificación, feedback 360. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros estamos en un espacio donde tenemos trabajadores, ¿no? Asignados. Nosotros somos supervisores y tenemos quizá algún asistente, algún practicante. Este feedback de este asistente, de este practicante, pues también es relevante para saber cómo está siendo mi desempeño. También el feedback de mi jefe es relevante porque tenemos la perspectiva desde ese lado. También mi propia perspectiva, mi propia percepción y al mismo tiempo la percepción de mis compañeros, ¿ok? Muy bien, eso es un poquito del proceso de evaluación de desempeño y feedback 360, que quiere decir que viene de todos. Todos me evalúan y yo evalúo a todos. Es 360. Listas de verificación y ya métodos más cuantitativos que tienen que ver con el cumplimiento de indicadores de desempeño o KPIs, ¿ok? Que ya vamos a revisar qué son los KPIs, que seguro también por ahí les suena o alguna vez lo han escuchado o lo van a escuchar. KPIs son indicadores o métricas que se utilizan para medir de manera muy objetiva el rendimiento de los empleados en relación a los objetivos empresariales. Estos KPIs son específicos, son medibles, son alcanzables, relevantes y basados en un tiempo definido. O sea, todo bajo la metodología SMART. ¿Ok? Por acá les traje justo este videito para que veamos de manera más ilustrativa nuestros KPIs. ¿Ok? Muy bien. Y compartir esta pantalla. Ya está. Hoy en Brain Logistic, ¿qué son los KPIs? La mayoría de las organizaciones buscan mejorar todos los días las actividades que realizan. Sin embargo, para poder mejorar todas estas, sus actividades deben ser medidas.
Por ejemplo, si una empresa desea mejorar en la entrega de pedidos al cliente diarios, debe llevar un registro que indique cuántos pedidos fueron entregados a los clientes y cuántos no se entregaron. Esta información debe ser plasmada de manera gráfica, a fin de que podamos hacer comprensible a la organización en general un conjunto de datos generados durante la operación de nuestras actividades. Los KPIs o indicadores clave de desempeño nos ayudan a realizar este objetivo, ya que son un valor medible que nos ayuda a demostrar la eficiencia con la que la empresa o la organización en la que estamos está alcanzando los objetivos que tenemos establecidos. Estos KPIs se dividen en alto nivel, que se concentran en el rendimiento general de la empresa, y los de bajo nivel, que se centran en procesos de departamentos como marketing, recursos humanos y otros. Así que esto es lo que son los KPIs. Suscríbete y comenta. Excelente. Entonces ya vimos un poquito qué son los KPIs, que son justamente elementos que están dentro de toda la evaluación y también que muestra, sobre todo indica, como su mismo nombre le dice, si se está llegando a ese cumplimiento de objetivos y metas, si se está logrando que la empresa, ¿no? O que el equipo esté avanzando en la dirección correcta. Pueden utilizarse en recursos humanos, en logística, en finanzas, etcétera, etcétera. ¿Son necesarios? ¿Se utilizan? Sí. Por aquí justamente les he traído algunos ejemplos de KPIs en evaluación de desempeño. Tenemos, por ejemplo, KPIs en ventas y comercial. Por acá vemos el porcentaje de cumplimiento de objetivos de ventas, el incremento en la cartera de clientes o la tasa de conversión de leads. Atención al cliente también, tiempo promedio de resolución de problemas, índice de satisfacción del cliente y también el NPS, ¿ok? NPS en atención al cliente quiere decir cuánto de porcentaje de promotores, de personas que recomiendan tu producto, tu atención, existe y cuánto de porcentaje de personas detractoras, personas que no recomiendan tu producto existe. Si tienes más número de promotores, pues tienes una buena atención de servicio y si hay más número de detractores, algo está pasando. Producción y operaciones utilizan mucho el KPI de la tasa de error en la producción, la eficiencia operativa, el tiempo de entrega promedio y en nuestro caso, cómo nos evalúan a nosotros o cuáles son los KPIs que usualmente se utilizan en la evaluación de desempeño nuestra, tiene que ver mucho con los procesos que gestionamos, ¿no? ¿Cuántos empleados o cuál es la tasa de empleados que están siendo retenidos en la empresa, ¿no? ¿Cuántas personas se quedan en la empresa? Tiempo promedio de cobertura de vacantes. Sobre todo en reclutamiento y en selección, este indicador es clave. ¿Por qué? Porque indica si tus procesos están siendo eficientes y ágiles. Mientras más te demoras, pues la empresa está teniendo más costos y está teniendo más impacto. Por lo tanto, mientras menor sea el tiempo promedio de tu cobertura de vacantes, pues se correlaciona a una mejor eficiencia en tu desempeño. Obviamente, este tiempo promedio también tiene que ser prudente, ¿no? También tiene que estar correlacionado a la calidad de, pues, proceso que estás gestionando. ¿Qué más? Tasa de participación en programas de formación. ¿Cuántas personas están participando, están realmente asistiendo a las capacitaciones que has realizado? ¿Cuántas personas están aprobando los distintos cursos que has propuesto, que has desarrollado, que has pues impulsado? ¿Ok? Estos son algunos ejemplos de KPIs en la evaluación de desempeño. Como les digo, se puede tener KPIs para todo.
se puede medir todo y muchas veces esta información es valiosa para sustentar, para al mismo tiempo identificar esas acciones, oportunidades que podemos implementar para mejorar al equipo, ¿ok? Tenemos mucha información que manejamos en la evaluación de desempeño. Justamente tenemos desde el lado cuantitativo, cualitativo y benchmarking. Cuando vamos al lado más cuantitativo, tiene que ver con la interpretación de datos numéricos, con porcentajes, todo lo que tiene que ver con números, con cantidades, todo lo que puedo contar. Cuando hablamos más bien de datos cualitativos, tiene que ver con aquellos aspectos que miden cualidades, que miden emociones, percepciones, comportamientos, aquello que no podemos contar. Y cuando hablamos de benchmarking, pues estamos hablando de esta comparación de resultados con otras empresas, ¿ok? ¿Cómo comparo mis resultados como empresa con otra? Muchas veces existen empresas, sobre todo las empresas más grandes, que publican esa información. ¿En dónde lo publican? Lo publican en un documento que se llama informe anual, ¿ok? Este informe anual es un documento que muestra sus resultados en cada uno de sus aspectos: financieros, recursos humanos, operaciones, logística. Y esto les ayuda sobre todo a ser o consolidar su reputación como una empresa pues estable, una empresa que llega a aquello que están estableciendo por cada año, ¿ok? Por ejemplo, aquí les voy a mostrar, uy, no quiere entrar, a ver si entra, ya está. Les muestro este informe anual de una empresa, la empresa Pacasmayo, que ustedes buscan, no pueden poner memoria, informe, y les va a salir el año en que buscan. Y ven, es un informe de 175 páginas y ahí se muestra cada uno de sus objetivos, su buen gobierno, su ética, su gestión de riesgos. Pues acá ya viene el talento, su nivel de seguridad, su nivel de cadena de suministro, su nivel de estados financieros. Toda esta información pues hace que sea relevante y una empresa con estabilidad para los inversores, para los distintos proyectos que vaya utilizando, ¿ok? Entonces, como les digo, esta información, ¿quién más lo revisa? Pues sus competencias, sus rivales. ¿Por qué? Porque con eso pueden comparar. Mira, yo veo aquí que en el estado financiero han tenido pues un gran EBITDA, ¿no? Una gran utilidad. Yo no he tenido tanta utilidad, ¿por qué ha pasado? Y lo analizan y con eso hacen benchmarking, que es justamente esto de aquí, para que en el siguiente año tu empresa destaque más que esa empresa rival, ¿ok? Por ahí ustedes pueden encontrar ese tipo de actividades, incluso cuáles son sus acciones a nivel de talentos, a nivel de recursos humanos. Eso es un poquito, hasta ahí, no sé si tenemos alguna duda, consulta, ya para pasar al último bloque de la noche. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos gestionado, que ya hemos ejecutado nuestra evaluación de desempeño, nos toca el análisis y la devolución de resultados. ¿Por qué es esencial esta etapa? Necesitamos que las personas sepan cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus oportunidades de mejora. Necesitamos que entiendan que es parte de su crecimiento, pues identificar este tipo de aspectos y al mismo tiempo facilita la confianza y facilita el desarrollo, ¿ok? Entonces, este tipo de devolución de resultados se denomina feedback o retroalimentación y justamente se constituye como un pilar fundamental en la gestión del desempeño. Facilita el desarrollo continuo de los empleados porque les proporciona
esta información que muchas veces se necesita saber, ¿no? Todos somos seres humanos, todos necesitamos y sabemos que nos equivocamos, que tenemos fortalezas y que tenemos aspectos a mejorar. Si más bien estamos en una empresa que no me dice cuál es mi fortaleza, cuál es mi oportunidad de mejora, más bien estoy en una empresa que seguramente no está midiendo, que no está reconociendo y no está impulsando el desarrollo. ¿Ok? La retroalimentación, cuando se gestiona bien, cuando se realiza de una manera efectiva, promueve sobre todo una cultura, un clima y un ambiente, pues, de compromiso y de confianza. ¿Ok? Gestionarlo bien nos asegura éxito. Existen distintos tipos de feedback o retroalimentación. Podemos encontrar el feedback formal, que usualmente lo impulsa el equipo de recursos humanos, ¿no? Se proporciona sobre todo en las evaluaciones más periódicas, más trimestrales, semestrales o anuales, sobre todo pues de manera transversal en toda la compañía. También existe el feedback informal, sobre todo en situaciones más cotidianas en el trabajo, por ejemplo, cuando culminas un proyecto, cuando culminas alguna presentación, alguna exposición en alguna reunión, y has tenido un muy buen desempeño, viene el jefe y te dice, oye, ¿sabes qué? Me gustó tu presentación, estuvo muy analítica, bien sustentada, ingresaste números, etcétera, ¿no? Es un feedback más informal, más inmediato, mucho más rápido, sin que tenga más bien un proceso de por medio. También existe el feedback positivo. Este tipo de feedback es sobre todo para animar y alentar a que se siga realizando de una manera efectiva el trabajo. ¿Qué más? Tenemos el feedback constructivo, que ya involucra no solamente aspectos de fortalezas, sino también de oportunidades de mejora, el feedback orientado al futuro y el feedback de algo. Además del feedback 360, que es lo que les comentaba, ¿no? Sobre esta evaluación, donde no solamente tenemos una perspectiva, sino involucra la perspectiva de varios, pues, compañeros, desde los mismos supervisores o jefes, colegas, subordinados e incluso clientes. Es una perspectiva mucho más integral del desempeño. ¿Ok? Y este feedback, ¿cómo se tiene que dar? Pues tenemos que hacerlo de una manera cuidadosa y sobre todo en un momento neutro, en un momento donde no tengamos una emoción pues muy reactiva para que este tipo de devolución sea mucho más profesional y formal. Realmente comunicar de manera objetiva aquellas oportunidades de mejora con ejemplos, con sugerencias y sobre todo en afán de impulsar el crecimiento y el desarrollo. Existen distintos métodos para brindar feedback. Uno de ellos se denomina sándwich o bocadillo. Por aquí les he traído cómo se hace y no solamente nos ayuda en el ámbito profesional, creo yo que nos ayuda también en distintos ámbitos donde tenemos que dar feedback, ¿no? A nuestros padres, compañeros, amigos, amigas, ¿no? Por ahí también familia, pareja, hijos, etcétera. Entonces, por acá les dejo este método, el método bocadillo o método sándwich, sobre cómo brindar feedback y luego comentamos un poquito más sobre esto. Las claves de la autogestión es la aplicación correcta del mecanismo de feedback, ya que una de las premisas de la autogestión es el aprendizaje continuo y se aprende mucho de lo que los demás nos dicen sobre el trabajo que realizamos. ¿Pero qué es exactamente feedback? Su traducción literal es retroalimentación, pero es una palabra que se ha impuesto en el ámbito empresarial en su denominación inglesa. Dar feedback no deja de ser comunicar, transmitir a otra persona tu opinión sobre un aspecto. En este caso vamos a hablar de feedback en los casos de comunicación que un líder de equipo hace de forma individual a cada miembro. Normalmente esto no se hace de forma ordenada, pensada ni estructurada. Se premia, reconoce, corrige o abronca
según el momento, el nivel de estrés o el buen o mal momento del día. Se debe comunicar este feedback cada cierto tiempo, siempre en frío, no tras una bronca o discusión. Tiene que ser algo pensado antes de comunicarlo. Existen varias técnicas para impartir feedback. Yo voy a explicar la más efectiva, el feedback bocadillo. El objetivo de la técnica del bocadillo es comunicar una característica negativa entre dos aspectos positivos. El primero asociado al presente y el segundo al futuro. Primero, en primer lugar, ofrecemos y valoramos un aspecto positivo a aquel a quien estamos dando feedback. Buscamos que se sienta valorado por su tarea realizada, por lo que haremos ver qué nos ha gustado de su trabajo reciente. Segundo, añadimos el aspecto que pensamos que se debe mejorar. Para esta fase es imprescindible argumentar el porqué de nuestra opinión. Debemos ir más allá de un no has hecho esto bien o te has equivocado en. Debemos incidir en cómo se debería de haber hecho mejor, para propiciar una opinión constructiva y no un ataque. Tenemos que tener presente que damos feedback no para desahogarnos o liberar nuestro estrés atacando a alguien. Lo hacemos para que esa persona aprenda del error. Si la atacamos, se pondrá a la defensiva, buscando excusarse y no siendo crítico consigo mismo. Tercero y último, volvemos a hablar del aspecto positivo, dando un enfoque futuro, es decir, reforzando cómo alguna de sus competencias, conocimientos o motivación van a ayudar a mejorar su desarrollo profesional y el de la empresa. De este modo, la persona sujeta al feedback no se siente invadida y damos a la conversación una introducción y un final positivo, pero transmitiendo también aquello que queremos que mejore. Muy bien, entonces hemos visto el método bocadillo o método sándwich, que justamente reúne pues condiciones bastante relevantes, hacerlo en un espacio, en un momento donde estemos con una emoción neutral, sobre todo buscando la mejora, una crítica más bien constructiva y además iniciando con un aspecto positivo, con una fortaleza. Mencionamos luego aquella oportunidad de mejora, pero con sugerencias y sobre todo viendo el ámbito a futuro. Y finalmente, para también cerrar con alguna fortaleza constructiva o alguna oportunidad que también tenga que verse por el lado más positivo. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, eso es un poquito del método sándwich o método bocadillo. Siempre que brindemos feedback, también asegurémonos de brindar o hacer un seguimiento sobre aquellas oportunidades de mejora o debilidades que se han encontrado para pues entender y sobre todo comunicar que se está teniendo una preocupación genuina para la mejora y sobre todo la capacitación de este empleado que está teniendo, ¿no?, incidencia o que está teniendo alguna dificultad en su responsabilidad asignada, ¿ok? Siempre monitorear para ver si se está cumpliendo, ¿no?, esa mejora, si tenemos algún aspecto por ahí que involucrarnos ya en el lado de capacitación, formación también, y además entender que este feedback tiene que ser un feedback continuo, un entorno donde los empleados mismos se sientan cómodos escuchando y al mismo tiempo proporcionando feedback, ¿ok? Usemos plataformas, usemos herramientas que nos faciliten el intercambio de opiniones en tiempo real. Asegurémonos que el feedback recibido no solamente sea escuchado, sino que también se traduzca en cambios concretos. Tenemos que establecer una revisión periódica donde validemos que realmente se están haciendo ajustes, ¿no?, que se están haciendo cambios para lograr ese desempeño deseado, ¿ok? También las empresas pueden recibir feedback. Ejemplo, aquí hubo una empresa de maquillaje y bienestar que se llama Natura, que modificó su política de licencias, ¿no?, licencias a nivel de cuántos días te ausentas, ¿no?, en el trabajo, según pues una necesidad y un feedback que la misma población, los mismos empleados le brindaron, ¿no?, sobre la mayor necesidad que tenían al momento de atender emergencias familiares,
¿ok? Entonces, también las empresas reciben feedback, también escuchan lo que sus mismos empleados le pueden decir. Así que un feedback continuo y una empresa con este tipo de cultura siempre va a estar a la tendencia de la mejora, ¿ok? Muy bien. Y bueno, por aquí les he traído este ejemplo de análisis. Aquí tenemos a esta empresa que se llama Retail Plus. Es una empresa minorista que está en varias ciudades del país. A pesar de su éxito comercial, pues está teniendo muchos problemas o muchas dificultades, sobre todo relacionadas con la experiencia del empleado, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que los empleados se están quejando de la falta de feedback constructivo por parte de los gerentes. Los mismos jefes o los gerentes no están brindando un buen feedback. Si solamente brindan feedback, es más bien para criticar, solamente para llamar la atención, pero tampoco reconocen aquellos aspectos positivos. Esto que ha generado confusión en las mismas expectativas y objetivos laborales. Entonces, tenemos actualmente un desempeño inconsistente. Muchos empleados no saben cómo mejorar su trabajo, no reciben una buena retroalimentación o algunos solo tienen feedback cuando han cometido grandes errores. También tenemos baja satisfacción. Las encuestas de satisfacción han revelado que el 65% de los empleados siente que sus esfuerzos no son reconocidos y el 40% afirma que no reciben retroalimentación clara ni frecuente. Entonces se tienen relaciones tensas con los mismos supervisores y la relación entre supervisores y sus equipos se ha vuelto tensa, ¿ok? Tenemos varios problemas, tenemos desempeño bajo o desempeño muy irregular, muy poca motivación, hay baja satisfacción e incluso las mismas relaciones, el clima están tensos y con eso tampoco se puede fomentar un buen desempeño. Nosotros podemos identificar esto y a partir de eso también proponer acciones o cambios para que se pueda pues transformar esta situación, ¿ok? Este tipo de ejemplo nos ayuda a visualizar problemas que podemos encontrar muchas veces en distintas empresas, ya sea en un equipo, ya sea a nivel total, ya sea solamente a nivel de dinámica de 2 o 3 personas, pero nosotros siempre tenemos que estar atentos para intervenir y cambiar y transformar este tipo de situaciones, ya sea brindando alguna capacitación, ya sea brindando algún acompañamiento, ya sea brindando alguna forma de pues potenciar habilidades de liderazgo, comunicación, etcétera, etcétera. Es necesario que nosotros sepamos, por eso, este tipo de manejo, de implementación, de evaluación de desempeño y al mismo tiempo conozcamos los distintos procesos de recursos humanos que vamos gestionando. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Todo bien? Muy bien. Y bueno, ya para culminar, justamente tenemos estas conclusiones de nuestra clase de hoy. No se olviden que hoy, cuando culminemos la clase, vamos a estar atentos a justamente nuestra dinámica que realiza el equipo de ITEC, ¿ok? ITEC siempre está realizando alguna dinámica y en este caso, pues, seguramente va a brindar indicaciones en relación a la certificación, a la evaluación y también cómo potenciar pues más nuestro perfil, ¿ok? Muy bien. Y bueno, justamente ya viendo el tema de nuestras conclusiones, podemos encontrar que nuestro proceso de feedback y nuestro proceso de evaluación de desempeño es un proceso continuo, un proceso que es dinámico, un proceso que se tiene que ir dando
en todo el momento, en todo el desarrollo, en todo el ciclo de vida del empleado. No solamente se limita a las evaluaciones formales que nosotros desde Recursos Humanos brindamos, sino que también es impulsado por cada uno de los mismos jefes, ¿no? Se da de manera cotidiana, se da después de alguna presentación, de algún proyecto, de algún resultado, de algún objetivo completado. Tenemos que aprender y tenemos que gestionar un feedback efectivo para que sea específico, oportuno y equilibrado. ¿Qué más? Fomenta la confianza, el aprendizaje y, sobre todo, la alineación estratégica. Con un buen feedback, nuestras evaluaciones de desempeño dejan de ser un trámite y se vuelven una herramienta clave y necesaria en el desarrollo y éxito empresarial. Una evaluación de desempeño es una herramienta que mide, que desarrolla y alinea el talento con los objetivos de la empresa, ¿ok? Alinea el potencial con aquello que la empresa quiere cumplir en este año, en este trimestre, en este momento. Y además, la evaluación de desempeño, su éxito se va a basar y va a depender de una buena comunicación, sobre todo orientada a soluciones y además de manera transparente y objetiva. Siempre seamos empáticos, siempre no nos olvidemos de la perspectiva del trabajador, del empleado. Personalicemos la experiencia y trabajemos en función a brindar una satisfacción, ¿no?, a este trabajador. Que nuestra evaluación de desempeño sea relevante. Cuando realicemos las preguntas, ¿no?, que también tengan que ver con lo que van realizando en su día a día, que no sean preguntas irrelevantes, ¿ok? Muy bien, buenísimo. No sé si tenemos hasta aquí alguna duda, consulta, ya para culminar nuestro tema de hoy, evaluación de desempeño. En la siguiente clase también vamos a tener ya la última clase, una clase bastante interesante que justamente va a tocar el tema de clima, cultura, de legislación también. Vamos a ver un poco de los beneficios, legislación laboral, que de hecho necesitamos desde el lado de recursos humanos tener este tipo de conocimiento porque interactuamos con los distintos empleados, y también vamos a revisar un poquito el tema de beneficios y compensaciones, cómo se establecen este tipo de beneficios en las empresas, ¿ok? Entonces creo que vamos bien, creo que hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias sobre todo por su compromiso, y no se olviden seguir las instrucciones del equipo de ITEC. Justamente nos van a indicar en los minutos que quedan cómo realizar el examen y un poquito más de la plataforma, ¿ok? Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche, cuídense bastante y nos vemos el día